Sabéis que las jornadas tienen como 3 bloques, es decir, uno que es el estratégico, cuál es nuestro objetivo final, nuestro objetivo declarado, y en torno al cual subordinamos nuestras tácticas y nuestro ejercicio de trabajo desde las instituciones. Otra, la gestión del conflicto, y el bloque prospectivo de futuro, cómo construir, cuál es el mejor instrumento para que en ese desarrollo de política alternativa al neoliberalismo, de procesos de ruptura democrática, desarrollamos procesos confluyentes. Nos toca la estrategia de ruptura democrática. Yo creo que es interesante, ahora que están blanqueando la transición con el 40º aniversario de las elecciones democráticas, que fueron hace 2 días, hace 40 años, claro, en ese proceso de blanqueamiento de la transición, donde no hay un análisis crítico, yo creo que en el 77 sí nos puede servir de ejemplo varias cosas. La primera, que no fue en el 77, sino en el 79, con las elecciones municipales, cuando se visualiza por las clases populares, por la ciudadanía, de una forma mucho más contundente, la llegada de la democracia. La llegada de gobiernos del entonces Partido Comunista y de otras organizaciones de izquierda alternativa suponen una prioridad, un cambio de prioridades en la acción municipal, que visualizó algo que no llegó con el 77. Llegó con esas elecciones con una política de barrios, de trabajo muy cercano a los barrios, de recuperación y desarrollo de servicios básicos, y con una fuerza que nos tiene que servir de aprendizaje, que fue la ilusión. Y la ilusión formidable por iniciar una etapa política. Digo esto porque muchas veces ha habido un proceso de demasiada profesionalización acompañada de cierta desideologización en la gestión municipal. Pero en el 79, con las primeras elecciones, había una gran ilusión, las arcas municipales estaban vacías, pero había una fuerza contundente, preclara, apasionada por transformar, por contribuir a la democracia a través de los ayuntamientos. Pasa ese proceso y llegamos a un periodo en el que en estas elecciones municipales desde el 79 hasta 2015 hay un punto de inflexión, que es el año 95. El año 95 se produce un punto de inflexión donde hay un cambio de hegemonía municipal hacia un conservadurismo y hegemonía del Partido Popular en las grandes ciudades y en muchas ciudades medias, y es un bloque que de alguna forma se mantiene hasta 2015. Un bloque, como digo, caracterizado por una profunda despolitización y que también nos afectó a nosotros. Un cierto institucionalismo convertido en un fin en sí mismo, con una especie de ocultamiento de los objetivos políticos, y que siempre se constata que cuando uno deja de ser para lo que ha sido elegido, pues evidentemente, independientemente del mayor o menor éxito político electoral, lo que sí está claro es que hay un fracaso en términos políticos, ideológicos, de construcción de procesos de ruptura. Pero llega a 2015 y estamos en un periodo que viene acompañado por una legislatura anterior, las municipales del 11 al 15, en la que Izquierda Unida desarrolla un proceso de politización, de repolitización en los municipios, y que se ha agudizado en este periodo. Un periodo de repolitización que se nota en los cargos públicos, en las alcaldías, en los gobiernos, donde se gestiona y se hace pedagogía de para qué se gestiona. En ese proceso de repolitización se produce un resultado formidable para una organización como la nuestra, que tiene casi 3.000 concejales o concejalas en toda España, a través de candidatura de Izquierda Unida o candidatura de confluencia. En unas federaciones prácticamente son procesos de confluencia, en las que hay muchos concejales y concejalas de Izquierda Unida, en otras son mayoritariamente de nuestra organización. Y en ese proceso de ayuntamiento repolitizado de casi 3.000 concejales, una profunda vertebración y fijación al territorio. Concretamente, sabéis que desde Andalucía somos una federación que aportamos casi 1.100 concejales y concejalas, 80 alcaldías, por ejemplo, o 30 cogobiernos de ciudades tan importantes como Cádiz, como Córdoba, como Marbella o como Utrera. Pero desde una convicción conjunta y común, no solo en Andalucía, sino en el resto del país, en los llamados ayuntamientos del cambio como Madrid, Barcelona, Ferrol, Zaragoza, que aquí he visto algunos compañeros, donde se define muy bien
que teniendo en cuenta la estrategia de ruptura democrática a la que buscamos, es decir, los municipios son parte esencial, porque en la historia de España han sido parte esencial, lo fueron con la Segunda República, lo fueron en el caso de Andalucía con el 28 de febrero y la ruptura del modelo territorial gracias a la movilización, entre otros, de los ayuntamientos, a un proceso en el que los ayuntamientos tienen que contribuir a ese nuevo país, a ese proceso de ruptura democrática, a ese proceso constituyente. Los ayuntamientos como parte, como sujeto activo de ese proceso constituyente. Y para ello tenemos papeles diversos con una misma estrategia. Digo papeles diversos que no significa que sean contrarios, y ese es el gran error que podríamos cometer, que desde la dinámica de gobierno se podrían contradecir a dinámica de oposición en grupos municipales. No, tenemos el mismo objetivo. Quizás las tácticas son diversas, pero no diferentes ni contrarias. ¿Qué papel vamos a afrontar en ese proceso de ruptura democrática como gobiernos municipales o tenemos que estar desarrollando? ¿Cuáles lo hacemos en cogobiernos y cuáles desde la oposición? Desde nuestro punto de vista, en los gobiernos está clara una tensión de liderazgo en el que desde ese liderazgo político-electoral se vincula el trabajo institucional con algo que es fundamental para esa tensión de liderazgo, que es la pedagogía, es decir, la explicación permanente de la acción política. El trasfondo tras el cual subyacen cada una de las actuaciones que obviamente tienen que generar contradicciones sociales en el territorio, porque si estamos en un proceso de ruptura no estamos para satisfacer la correlación de fuerzas del poder económico financiero de los territorios donde se gobierna, estamos para generar contradicciones. Ahora lo vamos a ver en la ejemplificación de las experiencias que se expone aquí con el rescate de los servicios públicos, que es uno de los vectores fundamentales. En los cogobiernos con una tensión política del intragobierno. Estar en cogobierno no significa estar a partir de un piñón con aquel con el que la aritmética ha obligado a establecer acuerdos. Hay que normalizar la discrepancia, no dejar de ser lo que nosotros pretendemos ser. Y por tanto normalizar la tensión intragubernamental como parte de ese proceso de construcción de poder popular y de ruptura. Y desde la oposición con una prioridad: la construcción de tejido social como preámbulo para, atención, crear proyectos de mayoría. Es decir, desde la oposición tenemos que construir no un proceso de resignación de la minoría en la que nos podamos sentir muy a gusto, y sabéis que ahí nos tenemos que hacer autocrítica como organización, porque a veces tenemos una cultura de autosatisfacción en la minoría, sino de construir poder popular para ser mayoría, para gobernar, y para gobernar desde la tensión social, desde las alianzas sociales, desde la construcción de poder popular. Por tanto, igual objetivo, igual estrategia, táctica diversa. Nos negamos a normalizar la situación política. En el Estado, y creo que ha sido un acierto que Izquierda Unida impulsara, junto con Podemos y la Marea Atlántica y en Común Podem, la moción de censura. No sé si compartís mi análisis, yo creo que sí lo compartimos, ha sido un éxito, tenía su riesgo, como toda acción política que hacemos desde nuestro campo, pero ha sido un éxito en cuanto a la posición de impugnación a un gobierno del Partido Popular, que no podemos asumir que un gobierno sostenido por el partido más corrupto de Europa esté normalizado que gobierne en el Estado y sea dueño del boletín oficial del Estado y del presupuesto general del Estado. No podemos normalizarlo, ese es uno de los primeros éxitos. Y el segundo, la capacidad de alternativa que tenemos el bloque histórico que estamos conformando, expresado en estos momentos en Unidos Podemos, y al que aspiramos construirlo como un proceso real de confluencia social, que no lo fue en su momento, fue una confluencia electoral, y tenemos que seguir construyendo desde una confluencia social y, como dice muy bien Alberto, desde la construcción y reforzamiento de nuestra aportación como movimiento político y social a esa confluencia, pero desde la convicción de que cuanto más fuertes seamos en ese proceso de construcción, de reforzamiento y de incorporación de gente a nuestro proyecto político, más capacidad de que el proceso en línea rupturista se haga hegemónico en esa confluencia. Construcción de poder popular. Para eso hace falta pedagogía, hay que explicar todo, y eso viene acompañado de la paciencia. No podemos asumir o crisparnos con que no se nos entienda algunas propuestas que hacemos, o que haya una hegemonía mediática
que intente tumbar la iniciativa de carácter más rupturista que desarrollemos. Forma parte de la construcción de ese proceso. Y no podemos leerlo en una clave negativa, en una clave de derrota, que a veces somos muy llevados a la clave de derrota. Tenemos que entenderlo como una clave de contradicción que hace un diagnóstico claro, que es un mundo que se derrumba, una fuerza y un conglomerado y entramado decadente que sabe que el mundo se le derrumba y no sabe cómo parar, y nosotros que formamos parte de lo nuevo, de lo alternativo y de lo impugnatorio a este sistema. Es importante ese proceso porque no somos hegemónicos mediáticamente cuando desde posiciones de gobierno intentamos explicar, que se lo digan a Carlos Sánchez Mato en Madrid, ¿no?, por ejemplo. Pero no somos hegemónicos en ningún territorio. Pero eso no nos tiene que llevar a la melancolía, nos tiene que llevar a diagnosticar bien la necesidad de que gobernaremos con éxito si establecemos alianzas sociales. Un ejemplo, Córdoba. Salen los datos de paralización de desahucios. La media de bajada de desahucios en el resto del país, la media de subida es del 1,8%. En Córdoba, en la ciudad de Córdoba, la media de bajada es del 42%. ¿Cómo se produce eso? Porque nosotros llevamos la delegación de vivienda de Córdoba, o la oficina de desahucio, que la lleva Rafael del Castillo. No solo por eso. Sería una especie de alimentación de narcisismo político que además no tiene ninguna consistencia analítica. Es porque hay una confluencia, esto es confluencia, entre un poder institucional que no olvida y repolitiza y politiza su acción de gobierno, en cohesión con el tejido social que desarrolla en Córdoba un tejido social potente y cohesionado con nosotros, sin intento de tutorizar, de manera autónoma y con respeto de los sujetos y de la acción política que se hace. Y por cierto, resorte heredado de acciones que hicimos cuando estuvimos en el gobierno de la Junta de Andalucía, como fue la oficina antidesahucios, que se mantienen y por tanto cuya infraestructura también está al sentido y que contribuye a esa acción. Cuando esas cohesiones se producen, es decir, cuando se construye poder popular y cohesión, pues evidentemente el resultado de esa unión de esfuerzos supone que se baje al 45% la ejecución de desahucio. Se repercute en las condiciones materiales de la vida de la gente y sobre todo de las víctimas de la crisis social. Por tanto, para terminar, compañeros y compañeras, en la construcción de la estrategia de ruptura, una idea que no se nos debe olvidar: seamos alcaldes, tenientes de alcalde, concejales de la oposición cañera, cogobierno, tenemos que dar permanentemente la batalla ideológica. La batalla ideológica. Hay que politizar hasta las formas de contratación del personal. Hay que hacer de un proceso de ruptura democrática hasta los procesos de transparencia y de construcción de contratación de personal. La remunicipalización de los servicios, de los que ya se profundizará, que tiene un vector ideológico que hay que combatir y hay que plantear. Hay que dar la batalla política y eso se da con coherencia, es decir, estamos en los gobiernos para cambiar las cosas, para dirigir los procesos de cambio, para abrir campo a que cuando lleguen elecciones de ámbito supramunicipal el campo esté desarrollado. Y todo tiene que estar acompañado de la alianza social a través de la politización de los conflictos. Y en eso tenemos mucha experiencia. Colectivos despolitizados que a través de sus conflictos individuales toman conciencia y se incorporan a este proceso de construcción social, de construcción de poder popular. Nuestro papel como Izquierda Unida: convertir esas luchas parciales, esas luchas individuales, tejerlas, unirlas en un todo, y precisamente para que en la medida en que construyamos esos procesos de confluencia, de conflictos sociales, de pedagogía para decir que si nos organizamos bien podemos cambiar este país frente a los que nos intentan resignados, pues nosotros hacemos una especie de contraprogramación del sistema. El sistema tiene una hoja de ruta para nosotros, nos ha diseñado, y esa hoja de ruta que nos diseña, ¿cuál es? Que nos quiere fragmentados y nos quiere resignados, que es nuestra debilidad.
Si se hegemoniza un pensamiento de que no hay alternativa al Partido Popular o al bipartidismo, la gente se resigna y se va a su casa. Por tanto, tenemos que estar en tensión permanente de carácter social. Nos quieren fragmentados y ahora nos quieren mucho a Izquierda Unida, ¿no? Ya lo sabéis. Oh, Izquierda Unida, soy la maravilla del mundo. ¿Qué hacéis juntándoos con otros? Pues si nos quieren fragmentados nos van a tener unidos, porque saben que en la unión de las fuerzas del bloque, y entre otras por supuesto, y sin nosotros es imposible, pero no, con nosotros solo tampoco es posible, nos tendrán para impugnar ese modelo que nos ha llevado a la ruina. Desde el fortalecimiento, sí, desde el fortalecimiento de este movimiento político y social, porque cuanto más fuertes seamos, más capacidad tenemos de aportar los lazos sociales, los valores añadidos que podemos hacer a ese bloque histórico. Tenemos aliados naturales en el ámbito municipal, sin lugar a dudas, pero también en el movimiento obrero organizado y en otros colectivos sociales. Y desde ese ámbito de lucha es desde el que nos tenemos que situar rumbo a 2019, desde una convicción profunda que siempre nos ha caracterizado, que es la impugnación ideológica del modelo del bipartidismo, la pedagogía, la paciencia, el ser piel del conflicto y de la gente víctima de la crisis, y tener también capacidad para construir la alternativa. Así que, compañeros y compañeras, muchas gracias por el trabajo que estáis haciendo cada día en vuestros ayuntamientos, en las diputaciones provinciales, en mancomunidades. Muchas gracias por el esfuerzo diario y en muchas ocasiones en condiciones dificilísimas. Pero ese fortalecimiento de vuestra práctica política es la que nos fortalece como patrimonio del proyecto de Izquierda Unida. Y esa práctica política es la que nos fortalece a la hora de establecer ese bloque político y social, esa confluencia que tiene una palabra. Cuando nos intentan poner minas y trampas, tiene una palabra: política. Será la política la que nos una en el proceso de transformación. Nos transformamos y nos unimos para hacer cosas, no por unirnos porque eso es más guay y nos van a aplaudir más gente. Nos unimos y establecemos alianzas sociales que trascienden partidos políticos, y a ver si nos enteramos que la confluencia no es juntarnos Izquierda Unida y Podemos, no lo es, eso va al fracaso, sino aliarnos con más mareas que sean las Kelly de los hoteles, que están hasta el moño de que lo exploten los empresarios, de la gente que está cogiendo naranjas por 2,5 € y que se organizan, y multitud de colectivos que no están dispuestos a que los pisoteen y que son y forman parte de esas mareas o de esas corrientes que confluyan en el proceso de bloque de ruptura democrática. En esa estrategia desde las instituciones lo tenemos claro. Se ha producido desde Izquierda Unida una aportación formidable a esa politización del conflicto y a la politización permanente de la gestión municipal. No somos gestores, que por cierto muy buenos, de lo que nos diga Montoro. Somos buenos gestores para la mayoría social e impugnadores simultáneamente de lo que nos pretende establecer desde un gobierno que se pretende centralista, profundamente autoritario y que nos quiere fragmentar también desde el poder municipal. Demostramos a través, y lo vamos a hacer a través de las experiencias municipalistas, demostramos que desde el poder municipal, a pesar de las reducciones, del acotamiento de los marcos legales, hay siempre fisuras que se le escapan al sistema para construir modelos diferentes de gestión municipal y fortalecimiento del Estado, que es el que las clases populares necesitan fuerte, un Estado fuerte para salvaguardar sus intereses. Muchas gracias.